Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Y bueno, analizando la realidad económica, social y financiera de la Argentina y lógicamente el tema de la deuda está muy, pero muy presente. El gobierno extendió hasta el 12 de este mes la posibilidad de llegar a algún acuerdo con los acreedores. Salió el Fondo Monetario Internacional a respaldar no al gobierno argentino, sino a la posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores e inclusive diciendo que la Argentina tendría un margen estrecho, pero un margen todavía para ir mejorando la propuesta en favor de los acreedores, que lógicamente ya la propuesta argentina no tiene que ver nada, no tiene nada que ver con la oferta original del ministro Martín Guzmán, porque se le ha hecho retoques justamente para acercar posiciones con los acreedores. Estamos con el licenciado Héctor Giuliano, que es justamente un experto en finanzas públicas y en todo lo que tiene que ver con la deuda, para que bueno, nos dé su parecer sobre este acercamiento tan fuerte que hay entre el gobierno argentino y los acreedores y que se está manifestando en esta suba tan importante que tuvieron la cotización de los bonos. ¿Qué tal, Giuliano? Ismael Bermúdez lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué dice Ismael? Gracias por llamar. Sí, bueno, un apretado comentario. Primero, como toda negociación está en etapa de regateo. Una negociación se llega obviamente por aproximaciones sucesivas. Lo que pasa es que entendamos que esas aproximaciones sucesivas son en desmedro de la oferta original de la Argentina. Porque la Argentina presentó en abril, creo que fue el 21 de abril, una oferta sobre la base de tres parámetros bastante inflexibles, como lo había totalmente inflexibles, como lo había planteado el ministro Guzmán al inicio. Una quita del 5,4% sobre el capital, sobre el monto de capital, un plazo de gracia hasta fin del mandato Fernández, porque se pedía un plazo de gracia hasta noviembre del año 2023, que es lo mismo que decir patearle el problema al próximo gobierno, y una tasa de interés promedio del 2,33, empezando en forma creciente con 0,5, lo cual eran condiciones realmente muy, muy favorables y difíciles de aceptar por los acreedores. Las conversaciones son secretas. En parte es lógico que las conversaciones sean secretas, pero por los trascendidos, después del rechazo frontal que le hicieron los acreedores, es que aparentemente se le estarían pidiendo tres grandes concesiones a la Argentina. Primero, según trascendió por la propuesta de BlackRock, primero no habría quita del 5,4%, sino una quita simbólica del 1%. Segundo, en materia de plazo no aceptan que el país no pague nada, ni capital ni intereses hasta el 2023, sino le están exigiendo ya pagos a partir del 2021-22. Y tercero, la tasa de interés no bajaría del 4,5-5%. Pero insisto, esas son las etapas de negociación, de regateo. Son conjeturas y yo diría que en eso no hay que perder tiempo. Yo la principal falencia que veo de la Argentina es su política de pagar mientras se negocia. Esto creo que es directamente negativo, porque como en todo estado concursal, sea producto de un organismo público o privado, normalmente los pagos de capital se suspenden con las negociaciones, con el inicio de las negociaciones. Y además el devengamiento de los intereses también se interrumpe cuando alguien está en convocatoria a acreedores. En cambio, la Argentina hizo una concesión para mí mayúscula y fundamental, que es pagar mientras se negocia. Eso quiere decir que el tiempo le corre en contra solo a la Argentina. Por eso los acreedores no tienen apuro en concederle dilaciones. La Argentina Pero Giuliano, Sí. Giuliano, el último vencimiento de que hay unos 500 millones, ese no se está pagando. ¿Usted No, no. cree? Sí, 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 lo dígame. escucho. No, no, no. ¿Usted cree No, que esos 500 millones el gobierno los va a pagar?
o se va a ir acumulando, digamos, como parte de la deuda. Y además está el tema de los intereses, que quedaban suspendidos en la propuesta original y que ahora se le reconocería intereses por, digamos, hasta que se efectúe el primer pago reperfilado. Claro. Ahí hay una aclaración fundamental, está bien observado. Los intereses corridos, es decir, los intereses que como el reloj de taxi nos siguen cayendo. Como la Argentina aceptó el criterio de pagar mientras se negocia, aquello que como ahora está suspendido, que son los 500 millones de dólares de los bonos globales que vencieron el 22 de abril, tuvieron un plazo de gracia de un mes, ahora se reenviaron al 2, ahora se reenvían al 12. Pero eso no quiere decir que se interrumpe el devengamiento de los intereses. La Argentina no ha pagado porque está a punto de llegar, dice, a un acuerdo. Pero esos intereses corridos, en la propuesta que le han hecho llegar los dos principales fondos, en principio BlackRock, es que le están ofreciendo que los capitalice. O sea, los intereses que van devengándose y no se pagan, se capitalizan por anatocismo. Por eso la cláusula que ellos proponen es normal en cuanto a exigencia a acreedores. Es decir, usted paga, dice la cláusula, en efectivo o en especie. En especie quiere decir que tengo que emitir un bono para capitalizar los intereses corridos que no estoy pagando. Ojo, y son que los intereses no originales. Y son los ¿Cómo? intereses originales. Ahí no hay ninguna quita sobre el interés. Es claro que ahí hay un problema para la Argentina. Las tasas que devengan hoy esos bonos tienen un piso del 7% nominal y un rendimiento del 9-10%. Los En próximos dólares. en dólares, que son las tasas más altas del mundo. Y los nuevos bonos, obviamente, con tasas internacionales a nivel casi cero, van a tener que pactarse a una tasa mucho menor. Se está hablando, incluso por los acreedores, se está hablando de un 5%. Pero no es una barbaridad, no es una barbaridad 5%, cuando hoy en algunos lugares la tasa es cero o negativa. Exacto, sí, directamente las tasas en Europa son negativas. Creo que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos estaban en menos del 1%, 0,91. Así que el hecho de que los intereses se sigan devengando mientras se negocia tiene un doble problema. Primero, conceptual. Cuando usted está en convocatoria de acreedores negociando con los acreedores, interrumpe los pagos y el devengamiento de los intereses. No deja que el reloj de taxi le siga corriendo. Y después, mucho menos cuando las tasas que le devengan ahora son altísimas. Porque es claro, por eso los acreedores están en una posición de fortaleza, porque el tiempo le corre en contra a la Argentina. Ellos no tienen ningún interés en precipitar el default de la Argentina. Ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo juegan los seguros? Porque usted vio que gatilla el seguro. ¿Eso significa que el acreedor, como Argentina no pagó y se contrajo un seguro, ese seguro le garantiza al acreedor que lo que no pagó la Argentina lo está cobrando? Es claro, esto es una noticia que se dio ayer, creo que está en los diarios de hoy, el hecho de que algunos acreedores estarían ya en condiciones de apelar a los credit default swap, es decir, a los seguros de default. Quiere decir que legalmente se presume que ya la Argentina está en un estado de default técnico, porque default es incumplimiento, no pagó en término, y algunos acreedores que lo deseen, o que lo necesiten o que quieran especular, están en condiciones de hacerlo. Porque no nos olvidemos... ¿Pero eso qué significa para que la gente entienda? Esto significa, si yo soy un acreedor y saqué un seguro, ¿esto qué significa? Que el seguro me paga a mí lo que no pagó la Argentina y la compañía aseguradora, digamos, es la que pasa a accionar contra la Argentina. Cambia el acreedor porque es como un seguro. Bueno, ahora la compañía de seguros es la que acciona porque finalmente terminó comprando el impago de la Argentina. Exacto, ese es el mecanismo formal y legal, lo cual no quiere decir que se apele a eso. Por el momento los acreedores le tienen
paciencia a la Argentina porque están cerrando un negocio. Pero aquellos, por ahí algún acreedor díscolo que quiera actuar sobre la Argentina, efectivamente puede hacerlo. Lo que pasa Ahora es le quiero que... hacer una pregunta, Julián, una pregunta adicional. Esto del FMI, donde el FMI dice, porque ya cada vez que, primero decía que estaba de acuerdo con la propuesta de la Argentina, se fue modificando, entonces también está, y esto que salga diciendo, bueno, está bien, esta mejora a los acreedores y todavía hay un pequeño margen para mejorar. ¿Esto es un apoyo a la Argentina o es un apoyo al acuerdo entre el deudor y el acreedor? Mire, creo que es lo último que usted dice, por una sencilla razón, porque en las propuestas de BlackRock, ellos dan por asumido que la Argentina, después de llegar a un acuerdo con los acreedores, va a refinanciar el acuerdo con el Fondo Monetario, pasando del actual stand-by a uno de facilidades extendidas a 7 o 10 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que quién manda, el fondo o los acreedores? Los acreedores están diciendo, en buen romance, tal como yo lo interpreto, están diciendo, ustedes se arreglan con nosotros, un plan de pago. Una vez que arreglaron con nosotros, van y ajustan un acuerdo de facilidades extendidas con el fondo. Porque en definitiva, la cosa sería Pero al revés. Juliano, un acuerdo de facilidades extendidas con el fondo va a poner condiciones muy, pero muy drásticas, muy Exacto, similares a los que planteó cuando estaba Macri en el gobierno, que decía exacto. reforma laboral, reforma previsional, ajuste fiscal. ¿Usted cree que el gobierno argentino se va a comprometer a un ajuste de esa magnitud? Bueno, eso no lo puedo saber, pero que vamos como por un tobogán hacia ese lugar, sí. Y yo le digo, las tres exigencias que planteaba el fondo en el stand-by eran reforma laboral, previsional y tributaria. ¿Qué ha pasado en la práctica? En tándem objetivo entre la administración Macri y la administración Fernández. La reforma laboral, traduzcámoslo, es el abaratamiento del costo laboral, salarial. Y los salarios reales en la Argentina vienen bajando por efecto de la inflación sobre los salarios reales y por los salarios nominales que se están descontando en un 25%. Así que la esencia de la reforma laboral, entre comillas, se está cumpliendo. Segundo, la reforma previsional, lo mismo. Las jubilaciones e incluso los planes sociales están siendo carcomidos por la inflación y a la vez la movilidad jubilatoria que se aplica es menor que la que debiera aplicarse por ley. Y Así que ya aparte tenemos achatando la pirámide previsional. Exacto, ese es un tema que usted lo maneja mejor que yo, así que lo sabe todo. Así que ojo con las declaraciones ampulosas cuando después bajamos al terreno práctico. Y de la reforma tributaria, que en este momento sería inaplicable porque no se puede aumentar la presión tributaria en plena recesión económica, el gobierno viene insistiendo que hay una comisión en el ámbito del Ministerio de Economía y de Producción que está analizando los lineamientos de la reforma tributaria. O sea, hay un compromiso en curso del gobierno de ofrecer. No se sabe nada, se maneja con la mayor confidencialidad. Héctor Juliano, muchas gracias.